Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube nuevamente. Me alegro mucho de que estéis por aquí otra vez. Hoy os traigo un nuevo caso criminal. Vamos a hablar otra vez de un caso de la serie Unsolved Mysteries de Netflix. Este me ha interesado muchísimo también por todo el secretismo que hay a su alrededor. En realidad, cuando acabó el caso, acabó el capítulo, me quedé como, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo puede ser que ya haya terminado? Y al igual, si alguno de ustedes lo ha visto, se ha quedado igual que yo. Así que me he puesto a investigar un poco y si bien no he podido encontrar mucha cosa más, sí que he encontrado algún dato bastante interesante que no se dice en la serie, que lo estaré diciendo casi al final del vídeo. Así que sin mucho más que agregar, comencemos. El hombre que ven aquí es Ray Omar Rivera. Él nació el 10 de junio de 1973 en Puerto Rico. Hijo de un militar, él, sus hermanos y su madre se pasaron muchísimo tiempo de su vida viajando de un destino a otro, lo que esto hizo en su familia que fueran mucho más unidos entre ellos, mucho más confidentes. Su hermano cuenta que eran muy cercanos y siempre podían contar con la familia y de hecho se lo contaban todo, y esto es importante de saber. En algún momento de su vida, Ray acaba viviendo en Estados Unidos, donde va al colegio, va al instituto y está en el equipo de waterpolo. Allí conoce a un chico del que se hace muy amigo, él es Porter Stansberry, y también será una persona muy importante en este caso. Así que como podemos ver, él y Porter se conocen desde muy jovencitos, desde que son unos chavales que van al instituto, y aquí comienza su amistad. Para que os hagáis una idea de cómo era Ray Rivera, él medía más o menos 1,98 m y pesaba 120 kilos aproximadamente, y este también es un dato importante en este caso. Más adelante en su vida conoce a esta mujer, ella es Allison, con la que se casa en una boda muy bonita en Puerto Rico y con la que están viviendo juntos en California. La razón de que vivan allí es porque Ray aspira a ser guionista o director de cine y está probando suerte en este lugar, que es el más propicio para esta clase de trabajos, para esta clase de ambiciones. Así que allí se encontrarían viviendo Ray y Allison probando suerte con esto, pero como Ray no conseguía suficiente dinero con este trabajo, acaba aceptando una propuesta de trabajo que su amigo Porter venía ofreciéndole hacía bastante tiempo, por lo que cuenta su mujer en el documental. Debían entonces mudarse a Baltimore, donde no conocían a nadie más que a Porter. Así que Ray firmaría un contrato por 24 meses para vivir y trabajar allí. Entonces Allison y Ray llegan a Baltimore en diciembre de 2004, consiguen una casa muy bonita que les gusta mucho y pronto se hacen a la comunidad. Se van a una iglesia, conocen gente y hacen amigos y su vida parece ir muy bien. Pero esta felicidad al parecer no duraría mucho tiempo. Esto duraría más o menos unos 2 años y las cosas extrañas comenzarían a suceder 2 semanas antes de que Ray desaparezca. 2 semanas antes, Allison cuenta que lo veía nervioso, lo veía muy sombrío, lo veía de una forma que él no era. Él tenía un carácter muy alegre y ella lo veía muy diferente, como si estuviera muy preocupado por alguna cosa, pero no le dio mayor importancia. No es sino hasta el 15 de mayo que la alarma de su casa salta a la 1 de la mañana. Allison baja las escaleras para ver qué sucede y Ray baja detrás de ella muy rápido. Ella dice que pega un salto y que lleva un bate de béisbol, y que cuando ve la cara de su esposo divisa el pánico en sus ojos y esto la asusta de muerte. No era normal la reacción que Ray estaba teniendo a el hecho que estaba ocurriendo. Solo había saltado la alarma, no había pasado nada más, y ella se asusta y pone este hecho como algo importante en este caso. Algo comienza a pasar allí. Pero
Al día siguiente, el 16 de mayo a la 1 de la mañana, la alarma vuelve a saltar. Si bien va la policía, les dicen que probablemente habría sido una ardilla, pero ella dice que no puede ser así porque ella ve que la ventana está forzada. Total, que así y todo, la mañana del 16 de mayo, Allison tiene que hacer un viaje de trabajo, tiene que irse por un viaje de negocios, así que desayuna con Ray, hace sus maletas y se va. Y él se queda trabajando en casa. En ese momento en su casa había una compañera de trabajo de Allison que estaba alquilando una habitación, viviendo ahí con ellos de manera temporal, que se llama Claudia. A eso de las 6:30 de la tarde, Allison llama a su casa para hablar con su esposo, llama a Ray, pero no le coge el teléfono. Insiste y no pasa nada. Esto le parece extraño y ella dice que tiene un mal presentimiento, así que llama a Claudia. Y ella le cuenta que sobre las 6 de la tarde más o menos, Ray habría recibido una llamada telefónica que acabaría con un O, como con una exclamación. Y luego de eso saldría corriendo, se iría de la casa muy rápido, tan rápido que incluso iba con ropa de entrecasa y con chanclas. Así que no se sabía qué había pasado. Allison sigue intentando contactar con Ray, pero este no le coge el teléfono y entonces empieza a llamar a la familia. Pero nadie sabe nada de él. Así que recoge sus cosas y decide volver hacia su casa. Como toda la familia la escucha muy preocupada y ninguno logra dar con su paradero, se reúnen todos en casa de Ray y Allison y una vez están todos allí empiezan a trabajar. Empiezan a llamar a los hospitales, a las comisarías y a todo el que conocen, pero nadie sabe nada de él. Pensaron en un principio que tal vez habría tenido un accidente, pero no era así. El coche de Ray tampoco estaba en la casa, pero había dejado las luces encendidas, un refresco abierto, se había ido de una manera muy precipitada y parecía que tenía intención de volver pronto, tal y como había dejado todo allí. No había actividad en sus tarjetas ni en sus cuentas bancarias y así, sin saber nada de él, pasan unos largos 6 días. Es entonces en este sexto día que los padres de Allison dicen que van a ir a buscar el coche de Ray a ver si lo ven por alguna parte. Así que se montan en su coche y salen a buscarlo. Cuando están en un sitio muy céntrico de Baltimore, muy cerca de donde Ray trabajaba, a unos pocos metros, ven en un parking abierto el coche de Ray Rivera aparcado ahí dentro. Entonces es el 22 de mayo de 2006 cuando los padres de Allison encuentran el coche de Ray en un parking abierto en la calle St. Paul Street, muy cerca de las oficinas donde trabajaba Ray y al lado del Hotel Belvedere. El Hotel Belvedere es un hotel enorme, muy famoso en Baltimore porque fue un hotel de gran prestigio. En ese entonces y ahora mismo este hotel ha pasado a ser más bien un edificio de apartamentos y oficinas en su mayoría. Lo que aún conserva es un enorme restaurante muy concurrido y un bar donde también va muchísima gente. Además, cabe destacar que está en un barrio que tiene mucha vida, que tiene mucho ambiente, que está lleno de restaurantes y de sitios de ocio para ir. Así que si había estado allí, alguien tendría que haberlo visto, especialmente por lo que os he dicho. Ray Rivera no era un hombre pequeño, no era un hombre del montón, destacaba. Tendría alguien que haberlo visto si él hubiera estado allí. Pero bueno, solo habían encontrado el coche y nada más. Le preguntan al aparcacoches al que trabajaba aquí en este parking porque el coche tenía una multa y él decía que ese coche llevaba bastante tiempo allí, que seguramente el 16 de mayo seguramente estaba allí porque la multa era del día siguiente por la mañana y ese coche ya estaba allí entonces. La familia entonces empieza a repartir folletos con las fotos de Ray y mucha gente se une en su búsqueda, incluso unos compañeros de trabajo. Y estos 3 compañeros de trabajo son los que suben al techo del parking que está al lado del Hotel Belvedere. Y desde allí arriba pueden ver en el techo de una de las zonas de este hotel un agujero un poco extraño. Así que deciden llamar a la policía
para ver de qué se trataba este agujero en el techo del hotel. Así que el 24 de mayo acude allí la policía y le piden a Gary Shivers, que era en ese entonces el conserje del hotel, que les abra este área. Este área del hotel era una antigua sala de congresos y antes había sido una sala de racquetball, dice Gary, y llevaba mucho tiempo sin utilizarse. Así que van hasta allí. Cuando abren la puerta encuentran el cuerpo de Ray Rivera en el suelo. El cuerpo estaba en un avanzado grado de descomposición y tenía muchísimo daño. El mismo detective Bayer, que es el que comienza a llevar este caso, nos cuenta que estaba en muy mal estado. Tenía muchos golpes en el cráneo, tenía costillas fracturadas, tenía los pulmones perforados, incluso en una de las piernas se podría ver una fractura expuesta, además de tener especie de quemazones tal vez por la caída en todo el cuerpo. Pero el problema era ese justamente, que el grado de descomposición era bastante avanzado y las pruebas que podrían haber encontrado, si hubieran encontrado el cuerpo una semana antes, ya seguramente se habrían borrado por el paso del tiempo. Pero entonces, ¿qué había pasado con Ray? Pues bien, si había perforado el techo, tendría que haber caído desde una altura muy importante para hacer ese agujero y haber caído hasta allí. Había atravesado una chapa, había atravesado yeso. No es posible hacer semejante agujero si no se cae de una altura bastante importante. Así que rápidamente se descartó la teoría de que se hubiera caído o se hubiera tirado desde el techo del parking donde sus compañeros de trabajo habían divisado el agujero. Primero, porque el techo del parking hacia donde está el agujero hay unos 6 metros de altura. Lo más probable es que de esa altura se pueda sobrevivir e incluso no se pueda traspasar el techo. La otra cuestión es que desde el techo del parking hacia donde está el agujero hay muchísima distancia de recorrido. Tendría que haber saltado muy fuerte, tendría que haber hecho un salto muy grande y no sería posible que hubiera caído de pie. Desde ahí no era probable, así que esta teoría fue rápidamente descartada. La otra teoría fue que tal vez hubiera caído desde la azotea del Hotel Belvedere, que eso serían unas 13 plantas de altura, y con esta altura sí que podría haber agujereado el techo y haberse hecho mucho daño. Pero con esta teoría también hubo un gran problema. Subieron todos entonces a la azotea del Belvedere y pudieron divisar que aquí había dos problemas. El primero es que el largo del recorrido es de unos 12 metros y en medio hay obstáculos, como por ejemplo tubos de ventilación o aires acondicionados. Así que para tomar carrera, correr y saltar estaba un poco difícil porque no había suficiente distancia y porque había cosas en medio. Además, la distancia entre el punto donde finalizaba el techo y donde estaba el agujero también era bastante, así que tendría que haber tomado mucha carrera. Y recordemos que Ray iba en chanclas, ya sabemos lo que es correr en chanclas, es muy difícil. La otra hipótesis era que había saltado desde una de las cornisas del Belvedere y esta fue básicamente la más aceptada, pero también hay algún que otro problema con ella. La primera cosa es que, como os he dicho, el Hotel Belvedere ya no es un hotel, sino que más bien hay apartamentos particulares y oficinas, así que para poder llegar a la cornisa tendría que haber pasado por la propiedad privada de alguna persona, tendría que haber entrado en la propiedad privada de alguien. Además, la cornisa es justamente eso, es una cornisa, es un hotel antiguo, tiene adornos, sería muy difícil caminar por allí, pero aún y que hubiera podido caminar por allí hubiera sido muy extraño que se hubiera lanzado desde ahí, pero bueno, es el único punto desde donde tal vez podría haberse tirado. Así que intentaron cerrar esto como suicidio, como si Ray se hubiera suicidado, pero no tiene ningún sentido. Porque una persona que se suicida no sale de su casa corriendo simplemente a las 6 de la tarde hacia un edificio alto, se mete en él, intenta entrar a la azotea, que eso es otra cosa también. Para llegar a la azotea del Belvedere hay que saber cómo hacerlo, porque no hay un cartel que diga por aquí se va a la azotea, no está marcado. Tendría que entrar por unas escaleras y luego llegar hacia un pasillo y probablemente se encontraría con dos puertas cerradas.
que podría ser que estuvieran abiertas. Ya hemos visto en el caso de Elisa Lam, que si no lo habéis visto os lo dejo por aquí, como unos chicos que dicen que pueden probar, que ellos pueden llegar hasta el techo del Hotel Cecil, lo hacen sin ningún problema. Exploradores urbanos cuelgan constantemente muchísimos vídeos que enseñan cómo entrar en diferentes partes de los edificios o de los hoteles y cómo no hay tanta seguridad como se dice que hay. Pero de todos modos hubiera sido un poco complicado que llegara hasta ahí si no hubiera estado allí antes. Se dijo también, pero esto se descartó muy rápido, que pudo haber sido lanzado desde un helicóptero, pero si hubiera habido allí un helicóptero, definitivamente alguien hubiera escuchado el ruido, alguien hubiera visto un helicóptero planeando a esa altura, tirando a una persona. Es muy difícil que nadie hubiera escuchado nada, así que esta teoría se descartó rápidamente. Hay quienes cuentan también en foros como Reddit que tal vez nunca atravesó el techo y que todo esto es un montaje. Sí, habéis escuchado bien. Pero bueno, siendo que la muerte es tan rara, ¿por qué no contar con esta teoría? Ya que cerca del cuerpo de Ray se encontraron sus gafas y su teléfono móvil. Y dejarme deciros que tanto el teléfono como las gafas estaban impecables. No tenían ni un rasguño. Estaban intactos. Y es muy difícil que si se cae de semejante altura, estos dos objetos no sufran ningún daño, como si nunca a nadie se le hubiera caído un móvil y no supiéramos lo que pasa cuando se caen unas gafas o un móvil. Lo más probable es que se rompan y aquí estaban intactos. Además, en la autopsia no nombra en ningún momento, por lo que yo pude leer y por lo que ha podido investigar otras personas que también hablan de este caso, que en el cuerpo de Ray se encontraran restos de yeso, de pintura o de algo que nos indicara que él había atravesado el techo. Además de todo esto, está lo que atestigua la forense. Ella no cerró este caso, no lo dio como suicidio y dijo que no creía que él hubiera caído desde arriba porque las fracturas que tienen en el cuerpo no corresponden a esta clase de caída. Se dijo también que alguien cogió a Ray y lo tiró desde la azotea y esto está muy difícil porque, como os he dicho al principio del caso, su peso y su altura son un dato muy importante por varias razones. Para coger a un hombre de casi 2 metros y 120 kilos hay que tener muchísima fuerza, especialmente porque no se va a dejar coger así como así para ser lanzado. Si le hubieran dado alguna droga o lo hubieran dopado de alguna manera, seguramente no hubiera caído de forma recta. Para haber hecho ese agujero con el tamaño que tenía Ray Rivera, tendría que haber caído de palillo ahí, tendría que haber caído de pie y no de lado ni de ninguna otra forma que no fuera recto. Por eso es el problema con el agujero, por eso es tan raro todo esto, porque no tiene explicación. Cuando la policía comenzó a investigar, tanto su amigo Porter Stansberry, que quiero decir porque me he olvidado de decirlo, cuando Ray desaparece ofrece una recompensa de 1000 euros por su paradero, pero cuando comienza la investigación se niega a hablar con la policía, incluso pone abogados en su empresa que impiden a los trabajadores hablar con la policía y esto es muy extraño. La mujer de Ray Rivera está obviamente muy enfadada con todo esto porque ellos fueron a Baltimore porque a Porter le hacía falta Ray. Vale que Ray necesitaba el trabajo, pero él insistió muchísimo en que vaya a trabajar allí. Él tenía muchas ganas de que su amigo vaya a trabajar allí con él. Y cuando sucede todo esto, no ayuda en la investigación con la policía. Por cierto, Porter Stansberry tiene un canal de YouTube en donde da consejos de finanzas. Yo os lo dejaré por aquí abajo por si le queréis dejar saludos. Ya os aviso que cuando entréis a alguno de sus vídeos vais a encontrar un montón de comentarios que le dicen dónde está Ray, por qué no has hablado con la policía, etcétera. Si queréis uniros a los comentarios que hay ahí, aquí abajo os dejo su canal. Pero bien, como os decía, Ray va a trabajar con él por una razón muy específica. Entonces, ¿qué pasa aquí? Un año antes de que sucediera todo esto, la empresa de Porter, Stansberry Asociados,
genera un informe financiero aconsejando a sus clientes a comprar unas acciones de una empresa, creo que era rusa, que trabajaba con uranio o alguna cosa de estas. Ellos aconsejan a comprar acciones que están en baja y que luego van a subir para que así la gente pueda ganar dinero. Pues aconsejan comprar acciones aquí. Y mucha gente las compra. El problema es que estas acciones nunca suben y los clientes que las compran toman esto como si hubiera sido un fraude. Dicen que Stansberry ganó dinero con esto, pero les embaucó a ellos. Y mucha gente se unió y demandaron a esta empresa por $1.500.000. Así que básicamente lo que venía a hacer Ray Rivera aquí era limpiar la imagen de Porter, escribiendo él, junto con Stansberry, informes financieros que Ray Rivera también estaba firmando. Entonces su hermano Ángel cree que tal vez en uno de estos informes que le decían a Ray que escriba, ya que Ray no era analista financiero, ni contable, ni nada que tuviera que ver con el mundo de las finanzas. Él no sabía nada de todo esto. Su hermano cree que él tal vez escribió uno de estos reportes que hizo perder a alguien mucho dinero y ese alguien se vengó, quiso vengarse. Y por esto saltó la alarma de su casa porque tal vez alguien quiso ir a buscarlo allí y por eso Ray estaba tan preocupado y finalmente o lo asesinarían porque no creo que acabara suicidándose. Otro dato raro de este caso, si es que ya no hay suficientes, es que cuando la policía y la familia empieza a buscar entre las cosas de la víctima, encuentran en su ordenador, en un trozo de plástico, una especie de nota críptica extraña escondida allí. Allison dice que esa nota no llevaría allí mucho tiempo porque si no ella la hubiera visto. Ella cree que es del mismo día que Ray desapareció. La nota comienza diciendo: hermanos y hermanas, hay volcanes erupcionando en todo el mundo, esto es una maravilla, etcétera, etcétera. Frases muy extrañas. Pues cuestión, que Allison coge alguna de estas frases raras porque no puede entender la nota, las pone en Google y encuentra similitudes con frases masónicas. Ella sabe que Ray está muy interesado en los masones. Incluso hacía poco había sacado un libro de la biblioteca, o lo había comprado, es igual. Cuestión que tenía un libro que se llamara Freemasons for Dummies, masones para tontos. O sea, es como la explicación inicial. Incluso los masones de Baltimore, una de las agrupaciones masónicas de Baltimore, dijeron que Ray efectivamente fue a hablar con ellos porque estaba muy interesado en ir allí, en unirse a los masones. Lo que pasa aquí es que a Ray le gustaba mucho el cine, le gustaba muchísimo escribir y él quería ser guionista, así que simplemente estaba investigando esto por un interés superficial, un interés que tuviera que ver con el cine o con escribir un guión, o tal vez sí que estaba muy interesado en ello por el ocultismo porque era un hombre muy curioso y que le gustaba mucho leer y le gustaban mucho estas cosas. La cuestión es que en las notas se leen muchos nombres de películas y uno de estos es la película The Game, que si no la habéis visto, que seguramente que sí, básicamente si no os acordáis del final, acaba con que el protagonista salta de un edificio y se suicida o le matan. La cuestión es que salta de un edificio y así es como muere Ray. Y es curioso que esto aparezca en la nota y sea así como muere. Allison da esta nota al FBI para que la investiguen y la caratularon como extraña. No parece una nota de suicidio, no parece crítica, aún no se sabe, simplemente la caratularon como una nota extraña. La carta nombra muchas veces el 5 y el quinto rango masónico es el de la hermandad. Y como dice hermanos y hermanas, esto es una conjetura que hice yo leyéndola, como dice hermanos y hermanas, tal vez se está refiriendo a llegar al quinto rango de los masones, que es cuando se te revelan muchos secretos y cuando tienes que jurar que no vas a decirlos, cuando ya de aquí pasas a otro nivel. Y como nombre de 5 es un número importante para ellos, pero no lo sé. En mi opinión, la carta parece como un agradecimiento, como una especie de discurso que tal vez estaba preparando porque se imaginaba cuando llegara allí lo que iba a decir y estaba allí preparándolo, no sé.
Puede ser eso, pero al día de hoy no se sabe bien qué es esta nota extraña. La policía tenía muchas prisas por caratular este caso como suicidio, así que cuando Allison encuentra esta nota, además de darla al FBI, intenta contactar con el detective Bayer, que era el que encuentra el cuerpo de Ray, el primero que testifica que ese es el cuerpo de Ray Rivera. Pero cuando contacta con él, se entera que el detective Bayer había sido reasignado. Era la única persona de toda la policía que aseguraba que esto no había sido un suicidio y, oh casualidad, le reasignan y ponen a otro detective que intenta cerrar este caso como el de suicidio. Incluso llega a decirle a Allison que se meta en la cabeza que su marido se ha suicidado, a lo que ella le contesta que cuando le den pruebas suficientes de que esto es un suicidio ya se lo meterá en la cabeza, pero de momento quiere seguir investigando qué ha pasado con su marido. Pero os estaréis preguntando a esta altura qué ha pasado con las cámaras del hotel, y este es el dato curioso que he encontrado fuera de la serie de Netflix que os quería dar. En la serie de Netflix se ve a Gary Shivers, que es el conserje del hotel, diciendo que miran las cámaras, las ve la policía, y casualmente las cámaras de la azotea del hotel Belvedere estaban apagadas o fuera de servicio, básicamente que se habían estropeado. Esto puede ser normal, ya que es un hotel enorme que tiene muchísimas cámaras y que tal vez no revisarían tanto ese circuito porque no es el más importante del hotel, vaya que esta no es la zona más importante para revisar y sería normal que se pudiera haber estropeado algo y no lo hayan visto. Pero en la declaración que hace Gary no dice esto de esta manera. Él nos cuenta en su declaración, y además también esta declaración está en un libro que habla sobre todo el caso de Ray Rivera, que ahora os diré qué libro es. Nos explica que él entrega las cintas a la policía, se las llevan y tardan mucho en devolvérselas. ¿Esto qué significa? Para él esto significa que han encontrado alguna cosa. Y si han encontrado algo, pues lo estarían investigando, si no, ¿por qué tardarían tanto en devolvérselas? Cuando se las devuelve, finalmente él puede ver las cintas con Allison, la esposa de Ray. Ambos se sientan a ver las cintas de las cámaras de seguridad y mágicamente desaparece toda la filmación como si alguien la hubiera borrado a partir del 16 de mayo por la mañana hasta el día siguiente por la mañana. O sea, todo el 16 de mayo está borrado. El día siguiente ya la cámara parece funcionar otra vez como por arte de magia. Este libro que os nombraba se llama An Unexplained Death, The True Story of a Body at the Belvedere. Este libro es de una escritora llamada Makita Broadman, que ella vive en el Hotel Belvedere. Ella vivía en ese entonces ahí y comienza contándonos cómo la noche del 16 de mayo ella está en su cama y escucha un golpe muy fuerte, como si fuese un accidente de coches, un golpe tan fuerte que la hace levantarse de su cama. Y esto probablemente pudo haber sido el cuerpo de Ray Rivera estrellándose contra el techo de esta zona del hotel. Ella sí que dice que escucha este ruido, cuando en la serie de Netflix se dice que nadie escuchó nada. Pues esta mujer escribe este libro donde cuenta todo lo que ella ha investigado de este caso. Así que por increíble que sea y con todo lo que os he contado, este caso se queda aquí. Ya está, esto es todo lo que se sabe. Lo dejaron como un suicidio con todos estos cabos sueltos, con su amigo Porter que no quiere hablar, con la cámara de seguridad borrada, con toda esta historia de las finanzas y de las denuncias, con la alarma que sonó en la casa de Ray, pero lo dejan así, tal cual. Por eso me quedé como, ¿qué ha pasado aquí? ¿Dónde está el final de esto? Pues así se acaba. Espero que os haya gustado el vídeo, sé que ha sido bastante largo, pero bueno, era muy difícil resumir tantísima información porque todo era muy importante. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, comentar si sabíais algo de esto, porque abajo os dejo los enlaces a la información que tengo, incluso os dejaré los enlaces a otro vídeo de YouTube que está en inglés, pero que es muy bueno porque este chico que hace el vídeo explica muchísimas cosas sobre el libro de Makita Broadman, etcétera, etcétera. Muchas gracias por estar allí. Si queréis suscribiros a mi canal dándole clic al botón rojo que está aquí abajo,
o a mi foto que aparecerá por aquí. Una vez más, muchas gracias por estar allí y hasta la próxima. Adiós.